En el cumpleaños de mi hermana mayor, mi mamá brindó por ella, la hija que me llena de orgullo. Luego, frente a todos, me exigió pagar la cuenta de $45,000. Mi hermana mayor sonrió. Me levanté y... El aire dentro de El Lucero de Polanco era una entidad palpable, una atmósfera densa y cuidadosamente curada para sofocar cualquier cosa que se pareciera a la realidad. Olía a dinero viejo y a aspiraciones nuevas, una base de maderas nobles y cuero, sobre la cual flotaban notas agudas de perfumes franceses y el aroma mantecoso del risotto de langosta. Las paredes, forradas en un terciopelo carmesí tan oscuro que casi parecía negro, absorbían el sonido, creando un murmullo acolchado, una banda sonora para los secretos y las transacciones silenciosas de la élite de la ciudad. Colgaban de ellas cuadros de arte moderno que parecían gritar su precio en lugar de su significado. Me sentía como una intrusa, una pieza de granito en una caja de joyas. Mi blazer azul marino, elegido por su practicidad para un viaje de trabajo, se sentía como un uniforme de obrero en un baile de disfraces. A mi alrededor, la familia se movía en un torbellino de sedas, linos y sonrisas tan brillantes como las joyas que las adornaban. En el epicentro de este universo giratorio, presidiendo la larga mesa imperial como una monarca en su corte, estaba mi hermana mayor, Genoveva. Celebraba su 35º cumpleaños. Para el mundo, y especialmente para su creciente número de seguidores en redes sociales, era una influencer de estilo de vida, una sacerdotisa del buen gusto. Para mí, era una construcción, un edificio con una fachada deslumbrante y unos cimientos inexistentes, sostenido enteramente por los puntales del dinero y la devoción de nuestros padres. Es que el vestido es un diseño de autor, Jolie, le explicaba a una prima, haciendo girar la muñeca para que el brazalete de oro captara la luz de los candelabros. No entiendes el estrés de conseguir piezas únicas. Yo no entendía. Mi mayor estrés esa semana había sido estabilizar un talud de roca propenso a deslaves que amenazaba con retrasar un proyecto de perforación de meses. Mundos distintos. Fue entonces cuando mi madre, Eulalia, se levantó. El movimiento fue fluido, ensayado, y el efecto fue inmediato. El parloteo se desvaneció, las copas se detuvieron a medio camino de los labios. Con la uña de su dedo anular, perfectamente esmaltada en un rojo sangre, golpeó su copa de champagne. El tintineo fue agudo, imperioso. Un llamado al orden. Querida familia, amigos del alma, comenzó, su voz resonando con una emoción teatral que había perfeccionado a lo largo de los años. Qué alegría tenerlos a todos aquí, en esta noche tan especial, para celebrar a una criatura de luz. Mi hija. Mi Genoveva. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Genoveva bajó la mirada, una cortina de cabello castaño brillante ocultando la sonrisa satisfecha que yo sabía que estaba allí. Hay personas que pasan por la vida, continuó mi madre, y hay personas que son la vida. Genoveva es de las segundas. Desde niña, tenía una chispa, una magia. Mientras otros niños jugaban en el lodo, aquí, sentí su mirada rozarme fugazmente, una microagresión tan rápida que casi pude dudar de ella. Mi Genoveva creaba mundos de belleza. Con sus muñecas, con sus pinturas, con su propia presencia. Es un alma creativa, un espíritu libre que baila por la vida, llenando de color y alegría todo lo que toca. Es una artista, una visionaria. Mi obra maestra. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que me separaba de ellos. Mi madre no mentía del todo. Yo jugaba en el lodo. Y me pagaban muy bien por ello. Mi trabajo consistía en entender la tierra, en leer sus secretos en estratos de roca y arcilla. Era un trabajo honesto, un trabajo de certezas. Pero en el evangelio de mi madre, la certeza era aburrida. La belleza era la única verdad. Verla convertirse en la mujer increíble que es hoy, una inspiración para miles, un faro de elegancia y buen gusto, es, sencillamente, el mayor orgullo de mi vida. Brindo por ti, mi estrella. Por la hija que me llena de orgullo. Por Genoveva, resonó el coro. Levanté mi copa, el líquido dorado temblando. El champagne, caro y exquisito, me supo a ceniza.
Pero la obra no había terminado. Faltaba el acto final, el que justificaba toda la producción. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, mi madre se giró hacia mí. Su voz se elevó, asegurándose de que nadie se perdiera el gran final. Y, por supuesto, esta noche mágica, esta celebración digna de una reina, es posible gracias al corazón generoso de su hermana. Nuestra querida y trabajadora Yolanda, que aunque vive en su mundo de números y mapas, siempre sabe cómo cuidar de la familia. El foco de atención se movió hacia mí. Sentí el calor de docenas de miradas. Forcé una sonrisa que me dolió en los músculos de la cara. Y en ese instante, como un actor entrando a escena en el momento justo, apareció el mesero. Se deslizó entre las sillas con la agilidad de un fantasma y, sin decir una palabra, depositó la carpeta de cuero negro a mi lado. El golpe sordo de la carpeta contra el mantel de lino fue, para mí, el sonido de un martillo de subasta declarando, vendido. A la hija práctica y sin glamour. La carpeta de cuero era un objeto inanimado, pero en mi mente tenía el peso de una lápida. Con solo mirarla, las puertas de mi museo personal se abrieron de par en par, invitándome a un recorrido privado por sus pasillos silenciosos. No era un lugar de rencor, sino de hechos. Un archivo geológico de mi vida familiar, donde cada capa de injusticia estaba cuidadosamente etiquetada y preservada. La primera sala estaba dedicada a la adolescencia. En el centro, bajo una luz tenue, se exhibía un trofeo de acrílico grabado, primer lugar, Olimpiada Estatal de Física. Recuerdo la emoción de ese día, una corriente eléctrica que recorría mi cuerpo. Había pasado meses estudiando hasta la madrugada, mi habitación cubierta de diagramas de circuitos y fórmulas de cinemática. El problema final, sobre la refracción de la luz, lo resolví en un estado de flujo mental tan intenso que el mundo exterior desapareció. La ceremonia era un sábado por la mañana. Planché mi mejor vestido y practiqué mi sonrisa en el espejo. Mi padre, Isidro, me había prometido que estarían allí. Claro, hija, no nos lo perderíamos, dijo, aunque su mirada ya parecía distante. Esa mañana, llamé a casa para confirmar. Me contestó mi madre, su voz apresurada. Yolanda, qué bueno que llamas. Oye, un pequeño cambio de planes. El ensayo general de la obra de Genoveva se adelantó. Es hoy a la misma hora que lo tuyo. Mi corazón dio un vuelco. ¿No pueden venir después? Imposible. Es el ensayo final antes del estreno. Tu hermana está hecha un manojo de nervios. Ya sabes cómo se pone, es tan sensible. Necesita nuestro apoyo moral. Lo tuyo es solo recoger un papel, ¿no? No es como si tuvieras que dar un discurso o algo así. Tengo que dar un discurso, dije en voz baja. El ganador del primer lugar siempre dice unas palabras. Hubo un silencio al otro lado de la línea, cargado de fastidio. Bueno, pues dilo con confianza. Grábalo con tu teléfono y nos lo enseñas luego. Tenemos que irnos ya. Mucha suerte, cariño. Y colgó. Di mi discurso frente a un auditorio de extraños, con 2 asientos vacíos en la segunda fila que parecían 2 agujeros negros. Mis palabras sobre la belleza de las leyes que gobiernan el universo sonaron huecas. Al volver a casa, el ambiente era de euforia. Genoveva, que interpretaba a un árbol en la obra de la escuela, estaba demostrando su técnica de oscilación con el viento, en medio de la sala. Mis padres aplaudían a rabiar. Gané, dije, mostrando el trofeo. Ah, qué maravilla, mi amor. Felicidades, dijo mi madre, dándome una palmada en el brazo antes de volverse hacia mi hermana. Pero mira, Genoveva, mira la fluidez de esas ramas. ¡Qué talento! Mi trofeo, la prueba tangible de mi logro más importante hasta la fecha, terminó en una repisa en mi cuarto, detrás de una pila de libros de texto. Nunca vio la luz de la sala de estar, donde las medallas de participación en concursos de ballet de Genoveva colgaban en marcos de terciopelo. Esa fue la primera capa sedimentaria. Aprendí que mis victorias, forjadas en el silencio de la lógica, nunca podrían competir con las derrotas dramáticas y vistosas de mi hermana.
La siguiente galería del museo era más grande, más costosa. Estaba dedicada a los primeros años de la vida adulta. En el centro, una pantalla proyectaba un bucle de fotos de Genoveva en Florencia, posando artísticamente con una boina, fingiendo leer un libro en un café antiguo, tomando un helado con una expresión de éxtasis. Eran los frutos de su diplomado en Historia del Arte Renacentista. Recuerdo la noche en que mis padres tomaron la decisión. Estaban en la mesa de la cocina, rodeados de papeles del banco. Las arrugas en la frente de mi padre eran más profundas de lo habitual. Eulalia, es una segunda hipoteca sobre la casa, le oí decir en un susurro tenso. Los intereses son altísimos. No sé si podemos. Isidro, por favor, lo interrumpió mi madre, su voz era una mezcla de acero y súplica. Es una oportunidad única en la vida para Genoveva. Imagínatela. Nuestra hija, absorbiendo toda esa cultura. Volverá siendo otra persona. Es una inversión en su futuro, en su alma. La inversión resultó en que Genoveva volvió 6 meses después, sin diploma, pero con un guardarropa nuevo, una deuda considerable en la tarjeta de crédito y la costumbre de usar palabras en italiano en medio de sus frases. El alma de mi hermana parecía exactamente la misma, solo que ahora era más pretenciosa. Un par de años más tarde, yo estaba luchando por establecerme en mi primer trabajo como ingeniera junior. La empresa nos exigía usar un software de modelado 3D increíblemente potente, y la licencia costaba una pequeña fortuna. Preparé una presentación de PowerPoint para mis padres. Les mostré el potencial del software, las oportunidades de ascenso que me abriría, y un plan detallado para devolverles el dinero en menos de 18 meses. Se lo presenté como una inversión, usando el mismo lenguaje que mi madre había usado para el viaje de Genoveva. Mi padre miraba los gráficos con los ojos vidriosos. Mi madre tenía una expresión de aburrimiento. Hija, todo esto es muy impresionante, dijo finalmente, pero son muchos números. Y es mucho dinero para un programa de computadora. ¿No hay uno gratis en Internet? Mamá, es el estándar de la industria. No tenerlo me pone en una desventaja competitiva enorme. Bueno, suspiró ella, nosotros ya hicimos un gran esfuerzo con lo de tu hermana. Estamos un poco apretados ahora. Tú eres la que tiene un sueldo, Yolanda. Seguramente puedes arreglártelas sola. Me las arreglé. Pedí un préstamo personal al banco, comí atún en lata durante 6 meses y pagué hasta el último centavo. Mientras tanto, cada vez que visitaba la casa de mis padres, me topaba con el álbum de fotos de Florencia, encuadernado en piel, ocupando un lugar de honor en la mesa de centro. Otra capa de sedimento se depositó, el dinero gastado en la apariencia era una inversión cultural, el dinero necesario para la sustancia era una responsabilidad personal. La galería más oscura y menos visitada de mi museo contenía una sola exhibición, una cama de hospital. Hace 3 años, durante una asignación en un proyecto en Durango, comencé a sentir un dolor agudo en el abdomen. Lo ignoré, pensando que era estrés. En 24 horas, el dolor era tan intenso que apenas podía caminar. Un colega me llevó de urgencia al hospital local. El diagnóstico, apendicitis aguda. Necesitaba cirugía de inmediato. Desde la camilla de urgencias, con una vía intravenosa en el brazo, llamé a mi madre. Mamá, estoy en el hospital. Van a operarme de apendicitis. Dios mío, Yolanda. ¿Estás bien? ¿Es grave? Su voz sonaba genuinamente alarmada, y por un instante, sentí una oleada de alivio. Estaré bien, pero, tengo miedo. ¿Podrían venir? Hubo una pausa. Al fondo, oí la voz de Genoveva. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Es tu hermana, le respondió mi madre en voz baja. Luego, volvió a hablarme al teléfono, su tono había cambiado. Cariño, escúchame. Justo ahora, es un pésimo momento. Tu hermana acaba de perder una colaboración muy importante, está destrozada. Le habíamos prometido llevarla este fin de semana a un spa en Valle de Bravo para que se relajara. Ya está todo pagado,
no podemos cancelar. Me quedé sin palabras. El dolor físico de mi apéndice a punto de estallar no era nada comparado con la punzada helada que sentí en el pecho. ¿Estás diciendo que no van a venir porque tienen un viaje de spa? No lo digas así, suena horrible, se defendió ella. Es que tu hermana de verdad nos necesita. Está muy vulnerable. Tú eres fuerte, Yolanda. Siempre lo has sido. Estarás bien. Llámanos en cuanto salgas de la cirugía, ¿sí? Colgó. Me operaron esa misma noche. Cuando desperté, atontada por la anestesia, la primera cara que vino fue la de mi madre ni la de mi padre. Fue la de mi primo Anselmo. Había conducido 6 horas durante la noche desde Zacatecas en cuanto le avisé. Se quedó conmigo hasta que me dieron el alta, contándome chistes malos y asegurándose de que comiera la gelatina del hospital. No valen la pena, prima, me dijo en voz baja mientras me ayudaba a subir a su coche. Nunca lo han valido. Esa fue la capa más dura, la que solidificó todo lo demás. La roca ígnea formada por el calor de la traición y enfriada por la soledad. Mi dolor físico era una inconveniencia. El estrés de mi hermana por un trabajo que no era real era una crisis familiar que requería una intervención de spa. Miré la cuenta sobre la mesa. $45,000. El precio de una noche de lujos para la que era sensible y vulnerable. Y de nuevo, se esperaba que la fuerte absorbiera el costo. Pero la roca, después de soportar tanta presión, a veces no solo se endurece. A veces, se fractura. Y esa noche, yo estaba lista para causar un terremoto. Una semana antes del cumpleaños, la llamada de mi madre me encontró en mi hábitat natural, a 1,500 metros sobre el nivel del mar, en medio del desierto de Sonora, con el sol cayendo a plomo sobre mi casco. Estaba supervisando la instalación de piezómetros para medir la presión del agua en el subsuelo, un trabajo que requería paciencia y precisión. El mundo a mi alrededor era una sinfonía de tonos ocres, un silencio majestuoso roto solo por el viento y el zumbido distante de un generador. Era un lugar donde las leyes de la física eran absolutas y la verdad estaba escrita en capas de roca de millones de años. Era el polo opuesto al universo de mi madre. Mi teléfono satelital, mi único vínculo con el otro mundo, sonó con un pitido estridente. El nombre de mamá apareció en la pantalla. Un nudo se formó en mi estómago. Sus llamadas rara vez eran para saludar. Solían ser el prólogo de una petición. Yolanda. Mi amor. ¿Te interrumpo? Su voz sonaba falsamente dulce, un glaseado de azúcar sobre intenciones amargas. Hola, mamá. Estoy en medio de una instalación. ¿Sucede algo? Todo maravilloso. Te llamo por lo del cumpleaños de tu hermana. He estado organizando y, modestia aparte, va a ser una noche inolvidable. Ya tengo el lugar perfecto. Y entonces se lanzó a una descripción detallada de El Lucero de Polanco, usando adjetivos como divino, súper exclusivo y elegantísimo. Mientras hablaba, yo miraba el paisaje austero a mi alrededor, la belleza cruda y honesta del desierto, y la disonancia era casi cómica. Suena caro, mamá. Ay, Yolanda, por favor. La calidad cuesta. Tu hermana se lo merece. Es una celebración importante. 35 años, es una edad clave para una mujer en su posición. Necesita proyectar éxito. Su posición es vivir de ustedes, pensé, pero me mordí la lengua. En lugar de eso, intenté la lógica, mi herramienta de trabajo. Mamá, solo como idea, por ese mismo presupuesto podríamos rentar un jardín precioso en Cuernavaca para todo el fin de semana, con catering y música. Sería más íntimo y especial. El silencio que siguió fue gélido. ¿Un jardín? ¿En Cuernavaca?, repitió, como si yo hubiera sugerido celebrar en un basurero. Yolanda, a veces me pregunto si entiendes algo de la vida. Esto no es una kermés de pueblo. Es un evento social. La gente que va a ir, los contactos de tu hermana, la imagen lo es todo. Necesita estar en el lugar de moda, ser vista.
Entiendo, mentí. Solo era una sugerencia para optimizar los recursos. Pues no optimices mis planes, espetó, perdiendo la paciencia. Ya está decidido. De hecho, te llamaba por eso. Para que no te preocupes, ya hice la reservación. Pero como es un lugar muy solicitado, me pidieron una tarjeta de crédito para garantizarla. Di los datos de la tuya, la que usas para viajes. No te van a cobrar nada todavía, es solo un formalismo. El nudo en mi estómago se apretó hasta convertirse en una piedra. Mamá. Has usado mi tarjeta de crédito sin mi permiso. No seas tan dramática. Solo di los números. Es para asegurar el lugar. Es obvio que tú te vas a encargar de la cuenta, como siempre. Eres la que tiene el puesto de directora de proyectos o lo que sea. Es lo que te toca. Lo que me toca, repetí en voz baja. La frase era un eco de toda mi vida. Con una calma que me sorprendió a mí misma, mi mente de ingeniera se activó. Dejé de ser la hija herida y me convertí en la analista de riesgos. Necesitaba datos. Entendido, mamá. Solo para tenerlo claro, ¿a nombre de quién hiciste la reservación? A mi nombre, por supuesto. Eulalia de la Garza. Les dejé claro que era un evento muy importante. Conocen mi nombre, dijo, su voz inflada de importancia. Perfecto. ¿Y firmaste algún documento? ¿Dejaste algún depósito? No, no. Solo la garantía con tu tarjeta, te digo. Es gente de clase, entienden cómo funcionan las cosas. El pago final se hace esa noche, discretamente. Tú te encargas, le das tu tarjeta al capitán y listo. Quedas como una reina. Quedo como una reina pagando el banquete de otra. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. La estructura de su plan era tan predecible, tan llena de puntos de falla basados en la presunción. Y en ese momento, bajo el sol implacable de Sonora, vi la grieta. La grieta estructural en su arrogancia. Y supe exactamente dónde colocar la carga explosiva. De acuerdo, mamá. Entendido. Me organizaré, dije, mi voz era ahora neutra, casi robótica. Así me gusta. Esa es mi hija práctica, exclamó, completamente ajena al cambio en mi tono. Bueno, te dejo con tus rocas y tu polvo. Nos vemos el sábado. Y por el amor de Dios, cómprate algo bonito. No vengas con tus botas de trabajo. Colgó, dejándome en el silencio ensordecedor del desierto. Pero ya no era un silencio vacío. Era el silencio de una sala de control antes de una operación crítica. El problema había sido analizado. El plan de acción estaba formándose en mi cabeza, claro y preciso como un plano de AutoCAD. No iba a ser una confrontación emocional. Iba a ser una demolición estructural. Fría, calculada y definitiva. La venganza, en la mayoría de las historias, es un acto pasional, una tormenta de emociones. La mía fue un proyecto de ingeniería. Requería una planificación cuidadosa, una ejecución impecable y un profundo conocimiento de las debilidades estructurales del adversario. Mi familia estaba construida sobre una base de presunciones y apariencias. Yo iba a usar esas mismas presunciones como el catalizador de su colapso. 2 días después de la llamada, aterricé en la Ciudad de México. El aire húmedo y contaminado de la ciudad era un shock después de la pureza seca del desierto. Mientras conducía mi camioneta desde el aeropuerto, no pensaba en vestidos ni en regalos. Pensaba en logística. El jueves por la mañana, me vestí con la misma ropa con la que iba a reuniones con directores de minas, un pantalón de vestir, una blusa de seda y un blazer. Proyectar una autoridad tranquila era clave. Conduje hasta Polanco, un distrito que siempre me había parecido un escenario de película, irreal y sobreproducido. Entré en El Lucero de Polanco, con paso firme. El lugar, a las 11 de la mañana, estaba silencioso y olía a productos de limpieza caros. Le pedí a la recepcionista hablar con el gerente, Armando.
Cuando me hizo pasar a su pequeña y elegante oficina, me presenté con mi nombre completo, enfatizando mi apellido, Robles. Soy la hija de la señora Eulalia de la Garza, quien tiene una reservación para 30 personas este sábado, expliqué. Estoy aquí para coordinar una sorpresa para la festejada, mi hermana. Armando, un hombre cuya profesión consistía en leer las complicadas dinámicas de los ricos, asintió con una expresión neutral. Dígame en qué puedo ayudarla, señorita Robles. Quiero comprar por adelantado un regalo para mi hermana. Algo personal, de mi parte, que se sirva durante la cena. Saqué de mi bolso una pequeña libreta, como si estuviera en una reunión de trabajo. He visto en su menú en línea que ofrecen un paquete de cumpleaños. ¿Podría darme los detalles? Por supuesto, dijo, un poco sorprendido por mi formalidad. El paquete básico incluye un pastel personal para la festejada, decorado con una bengala, una botella de nuestro vino espumoso de la casa y nuestro personal se acerca a cantarle las mañanitas. Suena perfecto. Discreto y elegante. ¿Cuál es su costo? 2.500 pesos, con el servicio incluido. Excelente. Lo pago ahora mismo. Saqué mi tarjeta de débito. No era un acto de crédito, era una transacción finalizada. Sin embargo, tengo dos condiciones para que la sorpresa funcione. Se inclinó hacia adelante, su interés profesional ahora completamente despierto. La escucho. Primero, necesito que me emitan dos documentos, un recibo oficial que detalle el concepto del paquete y muestre un saldo de 0. Y, además, un certificado de regalo físico, con el logo del restaurante, que yo pueda poner en un sobre. Es parte de la presentación del regalo. Eso no es problema. Podemos prepararlo ahora mismo. Segundo, hice una pausa, asegurándome de tener toda su atención. Y esto es de vital importancia, señor Armando. Este paquete es una entidad separada. Un regalo cerrado. La cuenta principal de la mesa, la de la reservación a nombre de Eulalia de la Garza, debe manejarse de forma completamente independiente. Todo el consumo extra, la comida de los 30 invitados, las docenas de botellas de champagne que seguramente pedirán, los postres adicionales debe cargarse a la cuenta de mi madre. ¿Ha quedado absolutamente claro? Armando me sostuvo la mirada. Vi un destello de comprensión, quizás incluso de diversión, en sus ojos. En un segundo, leyó la historia completa, la hija pagadora, la madre despilfarradora, la hermana consentida. Vio mi movimiento no como una sorpresa, sino como una estrategia. Señorita Robles, dijo con una sonrisa casi imperceptible. Su instrucción es perfectamente clara. Habrá dos cuentas, su regalo, que estará liquidado desde hoy. Y la cuenta de la mesa, a nombre de la titular de la reservación. Mi personal será instruido en consecuencia. Puede contar con nuestra total discreción y profesionalismo. Se lo agradezco, Armando. Mientras su asistente preparaba los documentos, me di cuenta de que este pequeño acto de rebelión era más satisfactorio que cualquier discusión que pudiera haber tenido por teléfono. Era una maniobra limpia, ejecutada dentro de las reglas de su propio mundo lujoso. Salí del restaurante con el elegante sobre en mi bolso. El certificado de regalo se sentía pesado, no por su gramaje, sino por su significado. Era mi declaración de independencia. Pero la cimentación no estaba completa. Mi siguiente parada fue mi banco. En la quietud de la sucursal, me senté frente a mi asesora financiera. Quiero construir un cortafuegos, le dije, usando una metáfora que ella, como experta en riesgos, entendería. Quiero tomar la mayor parte de mis activos líquidos y moverlos a un fondo de inversión a largo plazo. Uno que sea difícil de tocar. Revisamos los números. La penalización por retiro anticipado era considerable. Es una decisión importante, Yolanda, me dijo. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura, respondí. Estoy protegiendo mis activos de un entorno de alto riesgo y de una posible OPA hostil. Ella rió, entendiendo mi lenguaje codificado. Hicimos las transferencias.
Mientras veía los números moverse en la pantalla, sentí como si estuviera construyendo un dique, una barrera de contención contra las inundaciones emocionales y financieras que habían definido mi vida. Esa noche, en mi apartamento, sostuve el certificado de regalo en mis manos. Era una pieza de cartulina fina, pero para mí, era un documento legal, un contrato que redefinía mi rol en la familia. Ya no era la patrocinadora. Era simplemente una invitada que traía un regalo. Un regalo modesto, apropiado y, lo más importante, completamente pagado. El resto del espectáculo correría por cuenta de la directora. Y el telón estaba a punto de caer. La noche del sábado, me sumergí en el territorio enemigo con la calma de un zapador desactivando una bomba. Llevaba un vestido sencillo de color oscuro, mi propio camuflaje en medio de la explosión de colores y texturas de mi familia. A mi llegada, mi madre me inspeccionó de arriba abajo. Bueno, al menos no viniste con tus botas de trabajo, fue su saludo, antes de girarse para recibir a un invitado más importante. La cena se desarrolló como un guión predecible y agotador. Genoveva, en el centro de la mesa, contaba anécdotas exageradas sobre sus viajes de trabajo, que en realidad eran vacaciones pagadas. Mi padre, Isidro, asentía a todo, su estrategia de supervivencia siempre había sido la invisibilidad. Mi tía Trinidad, sentada frente a mí, actuaba como la principal interrogadora. ¿Y tú, Yolanda, sigues viajando a esos lugares tan rústicos?, preguntó, arrugando la nariz. Escuché que andabas por el desierto. ¡Qué horror! Yo no podría vivir sin mi manicura semanal. El trabajo es fascinante, tía. La belleza de la geología es que es real, no necesita manicura, respondí, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio para que otros puedan disfrutar de la vida, sentenció, creyendo que me había hecho un cumplido. Durante toda la cena, sentí el peso de la expectativa. Estaba en la mirada de mi madre cada vez que un mesero rellenaba las copas con Moet y Chandon. Estaba en la despreocupación con la que Genoveva pedía un segundo plato de ostras. Estaba en la forma en que mis primos pedían los cócteles más caros del menú, como si el dinero creciera en los árboles de mi jardín personal. Todos actuaban bajo la misma premisa no declarada: Yolanda paga. Mi primo Anselmo, sentado en el otro extremo, me enviaba miradas de vez en cuando. No eran de lástima, sino de una especie de apoyo silencioso, una pregunta en sus ojos: ¿hasta cuándo, prima? Esa noche, él tendría su respuesta. El clímax de la cena, el interludio antes del golpe final, fue el pastel. No el modesto que yo había encargado, sino una torre de Babel de azúcar y crema, encargada por mi madre para impresionar. Mientras el personal cantaba las mañanitas y los flashes de los teléfonos parpadeaban, vi al gerente Armando en el umbral del comedor privado. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Él me dio un asentimiento casi imperceptible. La operación seguía en marcha. Una vez que el pastel fue retirado, una calma tensa se apoderó de la mesa. Era el momento que todos, consciente o inconscientemente, estaban esperando. Vi a Armando hacerle una señal a un mesero. Y entonces, comenzó la procesión. El mesero, un joven de rostro serio, se movió con una deliberación que parecía casi ceremonial. Pasó junto a mi madre, pasó junto a mi padre, y se detuvo a mi lado. En su mano, la carpeta de cuero negro. La depositó sobre el mantel con un sonido suave y definitivo. La cuenta, señorita. El silencio se hizo espeso. Podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Mi madre carraspeó, una señal de impaciencia. Yolanda, querida, dijo, su voz goteando una falsa dulzura. Si fueras tan amable. Encárgate de eso, por favor, que ya es hora de abrir los regalos y no queremos que la noche se alargue. Genoveva se rió, un sonido agudo y desagradable. Sí, hermanita, paga ya. Estoy ansiosa por ver mis sorpresas. Este era el momento. El punto de máxima tensión en la estructura. El momento en que todos esperaban que yo, el pilar de siempre, soportara el peso una vez más.
Pero no sabían que yo había cambiado los planos. Y que el edificio entero estaba a punto de venirse abajo. En el silencio expectante, cada segundo se estiraba como un elástico a punto de romperse. Sentía el peso de 30 pares de ojos sobre mí, todos esperando la misma obra de un solo acto que habían visto innumerables veces, la capitulación de Yolanda. Mi madre me miraba con la confianza de un domador que sabe que el látigo no es necesario, que la bestia ya conoce su lugar. Mi hermana me observaba con una diversión apenas disimulada, como quien espera el truco final de un mago predecible. Respiré hondo, una bocanada de aire reciclado y caro que llenó mis pulmones. Con un movimiento que me pareció a la vez increíblemente lento y vertiginosamente rápido, abrí mi bolso. Vi a mi madre esbozar una pequeña sonrisa de satisfacción, el gesto de quien ve confirmada su visión del mundo. Pero de mi bolso no emergió mi cartera de cuero, ni el brillo de una tarjeta de crédito. En su lugar, saqué un sobre blanco, nítido y elegante. Lo coloqué sobre el mantel, un cuadrado de paz y orden junto a la ominosa carpeta de la deuda. El contraste visual fue la primera señal de que el guión había cambiado. Tienes razón, mamá. Es hora de los regalos, dije, mi voz sonando clara y estable, una anomalía en la atmósfera cargada. Miré a mi hermana. Genoveva, esto es para ti. De mi parte. Con 2 dedos, deslicé el sobre por la superficie lisa del mantel. Viajó como un aerodeslizador, silencioso y directo, hasta detenerse justo frente a su plato. Genoveva lo miró con desconfianza. Un sobre de papel no encajaba con sus expectativas de marcas de lujo y cajas envueltas en seda. ¿Qué es?, preguntó, su tono bordeando el desdén. Ábrelo, la invité con una calma que comenzaba a poner nerviosos a los demás. Con un gesto de fastidio, rasgó el sobre sin cuidado. Sacó la cartulina gruesa del interior. Sus ojos recorrieron el texto, sus labios moviéndose ligeramente. Vi el momento exacto en que la información fue procesada. Su frente se arrugó. Su boca se abrió y se cerró. Paquete de cumpleaños básico, leyó en voz alta, y la palabra básico salió de su boca como si fuera veneno. ¿Un pastel personal y una botella de vino espumoso de la casa? Yolanda, ¿esto es una especie de broma macabra? Mi madre se inclinó sobre la mesa, su rostro enrojeciendo. ¿Qué significa esta ridiculez, Yolanda? ¿Después de todo lo que he organizado? Ignoré a mi madre. Mantuve mi atención en Genoveva. No es una broma. Es mi regalo. Lo compré y lo pagué hace 2 días. Con mi dinero. Es un regalo honesto y pensado para ti. Feliz cumpleaños, hermana. Fue entonces cuando levanté la mano, un gesto pequeño pero autoritario, para llamar la atención del mesero, que seguía esperando a una distancia prudencial. Disculpe, dije en voz alta, asegurándome de que toda la mesa escuchara. Creo que hay un malentendido con la cuenta que me trajo. Como una señal convenida, el gerente, Armando, apareció a mi lado. Su presencia añadió un nivel de oficialidad a la situación que silenció las protestas incipientes de mi madre. ¿Hay algún problema, señorita Robles?, preguntó, su rostro era una máscara de deferencia profesional. Sí, Armando, gracias por venir, respondí, usando su nombre para establecer una familiaridad que desconcertó a mi familia. Le acabo de entregar a mi hermana el regalo que compré aquí hace 2 días. Este certificado. Señalé el papel en la mano temblorosa de Genoveva. Cubre el paquete de cumpleaños que ya está totalmente liquidado. Le pido por favor que aplique este certificado y nos traiga la cuenta correcta. Armando actuó su papel a la perfección. Tomó el certificado de la mano de Genoveva con la delicadeza de un diplomático. Lo examinó con seriedad. Por supuesto, señorita Robles. Entiendo perfectamente. Permítame un momento para hacer el ajuste. Se retiró, llevándose consigo la carpeta de cuero negro y el certificado de regalo. El silencio que cayó sobre la mesa fue profundo, pesado, como el que precede a un terremoto. Mis parientes se miraban unos a otros, sus rostros eran un lienzo de confusión.
El guión no solo había cambiado, el teatro entero parecía estar desmoronándose. Mi madre me lanzaba dagas con la mirada, pero por primera vez, no me alcanzaban. Unos minutos que parecieron una eternidad después, Armando regresó. En sus manos, llevaba 2 carpetas. Se acercó primero a mí. Me entregó una pequeña carpeta de color claro. Señorita Robles, dijo formalmente. Aquí tiene la copia de su recibo por el paquete de cumpleaños. Como puede ver, el saldo es de 0. Su cuenta está saldada. Le agradecemos su visita. Luego, en un movimiento que fue pura coreografía del desastre, se giró hacia mi madre. Le extendió la carpeta de cuero negro original. La que todos me habían visto recibir. Señora Eulalia, dijo, y su voz, aunque respetuosa, pareció resonar como un mazo de juez. Aquí tiene la cuenta correspondiente al consumo principal de la mesa. Está, por supuesto, a nombre de la persona que realizó la reservación y organizó el evento. Mi madre miró la carpeta como si contuviera una bomba. La tomó con una mano que temblaba visiblemente. La abrió. Sus ojos recorrieron la larga lista de platillos y botellas de champagne, deteniéndose en la cifra final, $45,000. Y justo debajo, en una tipografía clara e implacable, leyó las palabras, a cargo de, señora Eulalia de la Garza. La demolición fue un éxito. No hubo gritos, todavía no hubo insultos. Hubo algo mucho peor, una exposición pública, fría y administrativa de la verdad. La deuda no se había evaporado. Simplemente se había asignado a su legítima propietaria. Y la expresión en el rostro de mi madre me dijo que, por primera vez en su vida, estaba a punto de pagar el precio de sus propias apariencias. La primera grieta en la fachada de mi madre fue un sonido, un siseo bajo, como el de aire escapando de una llanta ponchada. Su rostro pasó del rojo de la furia al blanco pálido de la conmoción. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Fue Genoveva quien rompió el silencio con un sollozo agudo y lastimero. Arruinaste mi fiesta. Lo hiciste a propósito para humillarme delante de todos mis amigos. Las lágrimas comenzaron a brotar, un torrente perfectamente sincronizado para generar simpatía. ¿Humillarte? La miré, y por primera vez, mi voz tenía un filo de acero. La humillación, Genoveva, es tener 35 años y que tu madre todavía tenga que organizar tus fiestas y esperar que tu hermana menor las pague. La humillación es construir una vida entera sobre una base de apariencias financiadas por el trabajo de otros. Lo que sientes ahora no es humillación. Es la primera vez que te topas con la realidad. Mi tía Trinidad jadeó, escandalizada. ¿Qué manera de hablarle a tu hermana, Yolanda? Mi padre, Isidro, finalmente encontró su voz, aunque era un susurro débil y tembloroso. Hijas, por el amor de Dios, estamos en un lugar público. La gente nos está viendo. Arreglemos esto en casa, con calma. No, papá, lo interrumpí. Hemos estado arreglando esto en casa y en silencio durante 30 años. Y arreglarlo siempre ha significado que yo ceda, que yo pague, que yo desaparezca. Se acabó. No hay nada más que arreglar. La situación, por primera vez, es perfectamente clara. Fue entonces cuando mi madre encontró su voz, y era un rugido contenido de pura rabia. Tú planeaste cada detalle de esto. Nos tendiste una trampa. Te equivocas, mamá, respondí, poniéndome de pie. No es una trampa. Es un límite. Uno que debí haber puesto hace mucho tiempo. Al ponerme de pie, sentí un cambio físico en mi interior. La espalda se me enderezó, los hombros se relajaron. El peso que había cargado durante décadas, el peso de la responsabilidad no solicitada y la culpa fabricada, se había desvanecido. Me sentía ligera, sólida, como una estructura de ingeniería perfectamente equilibrada. Recogí mi bolso del suelo. Mis movimientos eran serenos, sin prisa. Mi primo Anselmo, al otro lado de la mesa,
me miraba con una mezcla de asombro y una sonrisa orgullosa que no intentaba ocultar. Fue el único que entendió que no se trataba de una rabieta, sino de una revolución. Mientras me giraba para irme, la voz de mi madre me golpeó la espalda como un latigazo. Era su última arma, la amenaza nuclear que siempre había guardado en reserva. Yolanda, gritó, y esta vez no hubo contención. Las cabezas de las otras mesas se giraron. Si cruzas esa puerta, te olvidas de que tienes una madre. Te olvidas de que tienes una familia. ¿Me entiendes? Te quedas completamente sola. La amenaza colgó en el aire, vibrando de veneno y desesperación. Era el ultimátum diseñado para aterrorizarme, para hacerme volver arrastrándome a mi rol asignado. Me detuve en seco. Sentí el tirón de años de condicionamiento, la punzada de un miedo antiguo. Pero entonces, recordé la cama de hospital, el trofeo en la sombra, la hipoteca de la apariencia. Me giré lentamente, para enfrentarla por última vez. La miré a los ojos, y la mujer que me devolvió la mirada ya no era mi todopoderosa matriarca, sino una extraña asustada que había perdido el control. No, mamá, dije, y mi voz era tranquila, pero resonó en todo el comedor. No me estoy quedando sola. Me estoy recuperando a mí misma. Hice una pausa, dejando que esas palabras se asentaran. Y en cuanto a mi familia, continué, no la estoy olvidando. Estoy decidiendo qué significa esa palabra para mí. Y significa apoyo, no explotación. Significa respeto, no conveniencia. Significa construir juntos, no demoler a uno para decorar al otro. Hoy, por primera vez, estoy poniendo los cimientos de mi propia vida. Una vida con una estructura sólida, construida sobre la verdad. Y esa vida comienza lejos de aquí. Sin una mirada más, me di la vuelta y caminé. No, huí. Caminé con la cabeza alta, con el paso firme de una ingeniera que abandona un edificio condenado justo antes de su colapso. Dejé atrás el caos, el murmullo de los invitados, los sollozos de mi hermana y la furia impotente de mi madre, que ahora se enfrentaba a algo más aterrador que mi desafío, una cuenta de 45.000 pesos que llevaba su nombre. Han pasado 6 meses. La paz, descubrí, tiene un sonido. Es el silencio en mi teléfono. Es el susurro del viento en el pequeño balcón de mi apartamento, donde mis cactus y suculentas han florecido como nunca antes. Una de mis echeverias, una que nunca había dado flores, acaba de abrir una delicada corola de color coral, un pequeño milagro de resiliencia. Mi padre me ha enviado mensajes esporádicos, llenos de frases como, tu madre está muy dolida, y, ¿no crees que es hora de perdonar? No he respondido. Perdonar es una cosa. Volver a someterse a la misma falla estructural es otra. Mi primo Anselmo y yo hablamos cada semana. Nuestra relación, siempre un apoyo silencioso, ahora es una amistad fuerte y abierta. A veces, por la noche, pienso en esa cena. No con ira, sino con la distancia de un ingeniero que revisa los planos de un proyecto completado. Fue una demolición necesaria. A veces, para construir algo nuevo y sólido, primero debes derribar lo que está podrido hasta los cimientos, sin importar cuánto tiempo lo hayas llamado hogar. La pregunta que me hago no es si fue duro, porque lo fue. La pregunta es si, para encontrar tu propia estabilidad, a veces es necesario causar un terremoto. Y cada vez que riego mis plantas, que prosperan en su independencia, creo que conozco la respuesta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hice lo correcto?